la ecuación más horas de trabajo, eso te da una economía que crece y una economía productiva. Eso es una, no es cierto. Hay una nueva valoración de no quiero vivir para trabajar, quiero trabajar para vivir. También hay una cosa que no está en la agenda de Morena, que sí es la de Movimiento Ciudadano, que es darle a la gente más tiempo. Ya no nos podemos esperar. Claro. Hay mucha gente excluida de la posibilidad de tener un empleo. Que de repente incluso, no solo del sector empresarial vienen algunas críticas a esta reforma, sino muchas veces algunos trabajadores dicen, no, como, es que esta reforma es para, ¿no? Ahora sí que para flojos, ¿no? Falta mucho para que esto pueda ser una realidad. Entonces sí me parece importante, o sea, que se hagan estas reuniones, diálogos, conversaciones, eventos, foros de discusión. Palabras en movimiento. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Palabras en Movimiento. Yo soy Pablo Vázquez Agüed y el día de hoy hablaremos en este podcast de Palabras en Movimiento de una agenda fundamental para las y los trabajadores de México y que ha sido una de las banderas fundamentales de Movimiento Ciudadano, que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral a 40 horas para mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores de todo el país, y que es algo que Movimiento Ciudadano ha impulsado, y para ello platicaremos con una diputada y un diputado de Movimiento Ciudadano que son de las personas que más han impulsado esta agenda, la diputada Patricia Mercado y el diputado Juan Zavala. Acompáñanos en esta plática. Las palabras importan y pesan porque son el vivo reflejo de nuestra diversidad. Esto es Palabras en Movimiento. Bueno, para empezar, pues vamos yendo al grano de una vez. ¿Por qué no se ha aprobado la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas? Juan, ¿por qué? Bueno, yo creo que esa es una gran pregunta. Llevamos 108 años con una disposición del artículo 123 de la Constitución que obliga a trabajar 6 días a la semana, es decir, 48 horas. Y no se ha reformado, a pesar de que desde 1997 han habido iniciativas para modificar la jornada laboral. Movimiento Ciudadano desde el 2009 tiene presentadas iniciativas en ese sentido de acortar la jornada. Y por supuesto que desde el 2021, con el impulso de la diputada Patricia Mercado y muchos otros actores, pues ha tenido, digamos, una nueva fuerza esta agenda. Me parece que no se ha aprobado en cierta medida por la presión empresarial. Creo que sí, hay que decirlo así. Yo creo que en los últimos años, digamos, después de que México vivió un fuerte estatismo en los 50, 60, 70, vino toda esta ola efectivamente neoliberal, donde hubo un boom de los derechos económicos, de los derechos de la empresa, de la libertad de empresa, de dar condiciones a los empresarios nacionales y a los internacionales para generar condiciones de inversión y de certidumbre en México. Y creo que se entendía como excluyentes los derechos económicos y los derechos de empresa con los derechos sociales o los derechos laborales. Y hubo una disociación los últimos 30 años entre esos derechos sociales y esos derechos económicos. Creo que México efectivamente permitió que viniera mucha inversión extranjera, mucha inversión internacional, pero de alguna manera a costa de esos derechos laborales. De alguna manera había un consenso de que estaba bien la precarización del trabajo porque estaba creciendo pues las exportaciones, porque estaba creciendo la inversión nacional e internacional. Y me parece que llevamos ya algunos años donde le hemos podido dar la vuelta a esa visión y a no poner en contra los derechos económicos de los derechos sociales, sino que pueden caminar de la mano. Creo que hay muchos experimentos internacionales interesantes. Está lo que está sucediendo en España, que está todavía proponiendo reducir aún más la jornada laboral, lo que está sucediendo en Inglaterra, que también está haciendo ciertos experimentos en ese sentido. Pero me parece que pasa por el hecho de que hay una presión por creer que por el hecho de dar más derechos laborales, eso va a ir en detrimento de la economía mexicana y me parece que no lo es así. ¿Por qué es importante hablar de este tema de la reducción de la jornada laboral? O sea, ¿por qué es importante para las y los trabajadores, para la sociedad, para la economía? Pues mira, primero es importante porque la ecuación, trabajar muchas horas, que somos el país
que más horas trabaja de los países de la OCDE, que son estas economías de ingreso medio como las nuestras, la ecuación más horas de trabajo, eso te da una economía que crece y una economía productiva. Eso no es cierto, ¿no? La evidencia es los países con jornadas reducidas, por supuesto, muy lejos de las 48 horas, son países mucho más productivos, son países que crecen, son países que tienen mejores salarios, mejores condiciones laborales. Entonces, México trabajamos muchas horas, somos, junto con Colombia, los últimos 2 países de la OCDE en términos de productividad. Trabajamos más horas extras también que en todos los países de la OCDE, y sin embargo somos de los que menos pagan horas extras. Entonces, ¿no? O sea, quiere decir que estamos trabajando todavía más, ¿no? En esta cuestión. Con peores salarios. Entonces hay que cambiar, ¿no? Hay que cambiar la ecuación para que efectivamente tengamos trabajadores, trabajadoras, ¿no? Que realmente se ven reconocidos en el sentido de poder combinar su vida personal, ¿no? Los jóvenes, su vida personal, no hablemos de familias porque no las tienen, ¿no? Pero su vida personal, su salud mental, su capacidad de entretenimiento, de divertirse, de que no todo sea trabajo. Incluso esta es una cuestión que tenía que ver con los hombres, ¿no? Los hombres proveedores era como fuera de su casa trabajando 15 horas porque no había que, y ahora no, o sea, las nuevas generaciones sí quiero llegar a mi casa, sí quiero convivir, sí quiero estar con mis amigos o sí quiero estar con mis hijos, es decir, hay como otro tipo de valores y sobre todo después de la pandemia supimos valorar lo que es la salud mental, la salud física, hay como una nueva valoración de no quiero vivir para trabajar, quiero trabajar para vivir. Tiene que ver con la posibilidad de una mayor productividad de las empresas, ¿no? Y además en México, que uno de los grandes errores, digamos, o de las grandes, pues falta de diálogo y de proyectos, es que crecimos en zonas metropolitanas, ¿no? Enormemente, la gran mayoría de la población vive en zonas metropolitanas y esto significa que tardas no solamente las horas de trabajo de lunes a sábado de 8 horas, sino además 2 horas o más de transporte entonces tenemos un gran problema sobre el uso del tiempo, ¿no? Y la gente ya no quiere, hay una absorción totalmente. Entonces, bueno, esas son, ¿y por qué no leemos? No es una agenda de la coalición gobernante, de la mayoría legislativa. Porque efectivamente sale de nosotros, ¿no? Efectivamente sale bueno, sí, hay que reconocerle a una diputada de Morena, Susana Prieto, ¿no? Pero en contra totalmente incluso sale de Morena precisamente porque Morena no toma esta agenda. ¿Y por qué la agenda, la coalición gobernante, por qué no trae esta agenda? No la trae porque no la pensó, o sea, porque lo único, y se les reconoce, que sí avanzaron es en el salario mínimo y se quedaron como en eso, salario mínimo, la reforma, un nuevo sistema de justicia laboral y el tema de la reglamentación del outsourcing, la subcontratación abusiva, como que esa era la agenda, ¿no? Entonces, las otras grupos parlamentarios, y sobre todo yo creo que Movimiento Ciudadano, los reconocimientos de derechos de las trabajadoras del hogar, en un principio era cero con eso, y le entramos, ¿no? Con cuestiones como doblar las vacaciones, como la ley silla, y la reducción de la jornada, no es una agenda, no porque estén en contra, sino no es una agenda, y bueno, pues ahí en la falta de generosidad de decir, a ver, no todos de nosotros, ¿no? También las otras grupos políticos pues tienen agendas importantes, pero realmente, pues finalmente sí está presente, tiene mucho apoyo, y por eso la presidenta, parte de sus 100 compromisos, cuando entró, uno de ellos es la jornada laboral, casi de los últimos, pero está en estos 100 compromisos, entonces esperemos que avance. Creo que algo de lo que dice Patricia entre líneas es fundamental y hay que entenderlo porque ahí sí es un cambio en cómo vemos los derechos sociales como Movimiento Ciudadano y cómo lo ve Morena. Creo que mucho de Morena, cómo ve la política social, tiene que ver con más dinero, ¿no? Lo hemos visto en programas sociales, en el salario mínimo, que Movimiento Ciudadano lo ha impulsado desde hace muchos años. Por supuesto que eso es parte fundamental de garantizar más derechos sociales, una economía con un piso más igualitario. Pero también hay una cosa que no está en la agenda de Morena, que sí es la de Movimiento Ciudadano, que es darle a la gente más tiempo, ¿no? O sea, ellos creo que lo ven como más dinero,
Y nosotros estamos pensando en una política social que es distinta, es darte más tiempo. Más tiempo, como dice Patricia, pues para divertirte, Para que haga lo que quiera. o para aburrirte, Ejercer o tu para vida. leer, o para echar flojera, o para lo que tú quieras. Pero creo que tiene que ver con abundancia, no solamente en términos de dinero y que tengas más dinero para ir a comprar las verduras, sino también poder disponer de tu tiempo para estar en donde tú quieras, con tu familia, con lo que te haga sentido en la vida. Que eso pues no solamente te va a aliviar en un sentido, como puede ser en la política social, económica, en ese punto de las finanzas personales, sino que te va a aliviar en términos de tu salud mental, de yo estoy haciendo las cosas que me llenan de sentido. Hay muchas personas, yo me incluyo, que el trabajo le da sentido a tu vida, ¿no? Y creo que muchos somos parte de eso, pero hay mucha gente a la que no. Y está muy bien que esa gente tenga un ingreso para poder vivir el resto de su vida y poder gastar ese dinero en las experiencias que quiera. Y creo que a esa gente lo que hay que darle es el tiempo. Digamos que la riqueza, efectivamente, no solo es dinero, la riqueza también es tiempo y está injustamente distribuido. Exactamente. Entre los hombres y las mujeres son las que cuidan el trabajo doméstico y tal, entonces no tenemos tiempo para todo eso de entretenimientos. Más bien las mujeres dicen, bájame la jornada porque tengo que ir corriendo a cuidar a mis hijos, a cuidar a mi madre enferma, en fin. Y ahí lo que las nuevas generaciones en general y las nuevas generaciones de trabajadores están poniendo en la mesa es, ¿sabes qué? Yo quiero tiempo, no solamente dinero. Claro. Y este movimiento en Estados Unidos que se llamó, que hemos hablado mucho de ello, que se llamó la gran renuncia, ¿no? Que eran después de la pandemia, así grandes talentos en las empresas diciendo, a ver, me voy a ir a tal lugar, desde ahí voy a trabajar, tanto tiempo, derecho a la desconexión. Por cierto, también tuvimos que ver en esa legislación que tenemos legislado el derecho a la desconexión ya en la Ley Federal del Trabajo. Y entonces y las empresas decían, no, o sea, ¿cómo que te vas a ir a trabajar allá y que las horas y qué tal? Entonces, ¿sabes qué? Renuncio, págame menos, no me interesa, págame menos, pero yo no voy a venir aquí, ni voy a estar trabajando todo el tiempo y voy a hacer cumplir mi derecho a la desconexión. Déjenme preguntarles, estamos hablando de la reducción de la jornada laboral a 40 horas a la semana. Y ha habido estas resistencias que ya comentaba Juan, empresariales, no está en la agenda del gobierno, pero la pregunta es, ¿cómo se puede implementar esta reforma de reducción de la jornada laboral para las y los trabajadores a 40 horas a la semana sin afectar la productividad, sin afectar a las empresas? O sea, ¿cómo sí se puede hacer esto? ¿Cómo explicamos que esto es posible? Con los datos que tenemos. A ver, dime si aquí que trabajamos tantas horas somos más productivos, tenemos más riqueza, tenemos mejor calidad de vida que todos estos otros países, España, Alemania, Inglaterra, Dinamarca y tal, que tienen jornadas más reducidas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema. El otro tema es pues toda esta, como decía, esta nueva valoración de la salud física y mental, que creo que se va a entender perfectamente, es un tema de vida cotidiana, tener la posibilidad de combinar mi vida personal y mi vida familiar con mi vida laboral y poder convivir esto para una mejor calidad de vida. Y segundo, para las empresas, ¿no? Las empresas lo que dicen es, a ver, a mí si me quitas estas horas de trabajo, de por sí, no tengo muchas vacantes, no tengo cómo contratar más gente. Bueno, yo creo que ahora con el regreso de todos nuestros migrantes que están realmente muy capacitados, creo que ese ya no va a ser el argumento, pero bueno, lo podemos ver. Y lo que se cruza muy bien. Y yo creo que hay que, lo que ellos plantean es, ok, sí le entramos a la reducción de jornada porque lo saben. O sea, saben que no les ha dado productividad trabajar tanto tiempo. La reducción de la jornada, ¿cómo se dice? En gradual, en etapas, ¿no? Entonces, si la propuesta es 2 días de descanso a la semana, ¿no? Entonces, ¿cómo le vas? La gradualidad sería estas horas extras que trabajas para no trabajar el sábado, ¿no? Entonces, trabajas más para completar las 48 horas durante la semana. Le vas reduciendo, ¿no? 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, hasta que puedas completar y entonces sí sean 2 días de descanso, que ese es un poco el objetivo, ¿no? Que sean 2 días de descanso a la semana obligatorio y no 1. ¿no? Y ahí, Juan, ¿tú cómo ves? O sea, porque se habla de que esta reforma
que propone Movimiento Ciudadano para las 40 horas a la semana, pues será gradual, pero también se habla de criterios geográficos, que si sectoriales, que si no sé qué, o sea, ¿cómo la implementaríamos en beneficio de todas y todos? Sí, al final es un tema que está en la Constitución, es una reforma constitucional, tiene implicaciones en lo legal obviamente, pero es constitucional. En ese sentido me parece que tendría que ser universal, pero efectivamente comparto, y la iniciativa que yo presenté en octubre precisamente plantea un incremento gradual, por lo menos un programa piloto de 1 año, donde la Secretaría de Trabajo pues tenga interlocución con los sectores, con los laborales, con los empresariales, y pueda haber pues finalmente este diálogo que es fundamental. Creo que Patricia logró la reforma a las vacaciones, doblar el número de vacaciones de los trabajadores a partir de un gran diálogo nacional, ¿no? Que eso es lo que pedían los empresarios. Se hizo un gran diálogo, a partir de eso se hicieron ciertas modificaciones y avanzó esa reforma. Creo que en ese sentido habría que pensarlo en esos términos. Y yo creo que una cosa que ha logrado Movimiento Ciudadano es no dejar de poner a los trabajadores en el centro, porque efectivamente creo que a todos nos ha tocado algunos argumentos de personas que nos dicen, oye, es que a los empresarios les ha tocado muy complicado los años después de la pandemia, ¿no? Efectivamente sufrieron pérdidas, la enorme mayoría durante la pandemia. Luego viene el cambio de digamos, de las vacaciones, algunos de la ley Silla, ¿no? Que también es otro avance fundamental en los derechos laborales. Pero en todo eso, pues mi respuesta a eso siempre ha sido, bueno, ¿y los trabajadores cómo la han pasado en todo eso, no? Claro que la han pasado mal los empresarios, sin duda alguna, y no dejamos de empatizar con ellos, y por eso me parece que el enfoque de Movimiento Ciudadano también en ese sentido es distinto, ¿no? No hacemos menos la preocupación empresarial de cómo le hago para cumplir, garantizar este derecho sin que yo sufra ciertas pérdidas. No, y ahí voy a hacer un paréntesis. Algo que me decía Patricia Mercado alguna vez es, ok, pues sí, hay muchos cambios, pero son cambios que no se habían hecho en México durante 100 años, ¿no? Entonces, bueno, pues ya es momento, ¿no? Sí, la jornada de 8 horas la ganamos hace 100 años, efectivamente. Fue como la primera demanda de los movimientos obreros de principios del siglo pasado, digamos, en el sentido de que, fíjate, eso pedían, vacaciones, jornada de 8 horas, o jornada, digamos, reducción de jornada, porque trabajaban 14, 16 horas, reducción de jornada y vacaciones. Esas eran las demandas en aquel tiempo. Y en 100 años, pues nomás se hizo lo de la jornada a 8 horas. Y 100 años después las vacaciones. Entonces, bueno, también, no, que muchos cambios y no sé qué, pues no son tantos. Sí, pues es que es lo que decimos a los empresarios. Oye, pues es que los dejamos solos todos estos años, 30, 40, ¿no? Solos, con una política laboral de decir, a ver, nos vamos a retirar, no se aumenta el salario mínimo más que $1 cada año, ¿no? Durante todo este tiempo, vamos a detener que si la inflación, que quién sabe qué, y no nos vamos a meter en el terreno de ustedes, ¿no? Entonces aquí están los sindicatos, aquí están el salario, las condiciones de trabajo, lo que ustedes quieran. El Estado se retira de eso. Y qué bárbaros, o sea, se sirvieron con la cuchara grande, perdón, porque pues a ellos los mueven sus intereses monetarios, y digo que es legítimo, es totalmente respetable, pero por eso el Estado, y por eso somos socialdemócratas, el Estado tiene que entrar a decir, a ver, yo tengo que garantizar el trabajo digno, el trabajo decente para la gente, ¿no? Con que significa un trabajo con derechos, yo tengo que entrar a regular eso. Con las personas con discapacidad y todos dicen, no me pongas cuota, ¿no? Bueno, tuvieron 50 años para contratarlas, no las contrataron, si no es por lo menos un 5%, no los van a contratar, ya no los podemos esperar. Claro. Hay mucha gente excluida de la posibilidad de tener un empleo, ¿no? Entonces, estas discusiones creo que tienen que ser además así, como muy francas, muy netas, ¿no? Sí, y bueno, que van a empezar, que van a ganar un poquito menos, pues sí, a lo mejor. En un primer momento sí van a ganar un poco menos. Que sigue siendo un país donde los márgenes son altísimos de ganancia, ¿no? Altísimos. No, y que le metan, que los incorporen al IMSS y que les den todos sus derechos, pues como debe de ser, ¿no? Exactamente. Bueno, para ir concluyendo, ¿cómo la ven? Está presentada la propuesta de Movimiento Ciudadano para reducir la jornada laboral a 40 horas. Ya platicábamos que no está en la agenda de Morena,
pero como que No sí es se una- están... No es una prioridad, pero no se pueden echar así como Se ven decir, presionados, están presionados. totalmente. Los empresarios también traen, pero hay empresarios que también sí están a favor de la Sí, reforma, sí, ¿no? sí, Desde luego también hay que decirlo. Sí. Hay grupos empresariales que saben que esa reforma les beneficia. ¿Qué hay que esperar en los próximos meses o semanas? ¿Y dónde creen que va a terminar esta discusión de la reducción de la jornada, Juan? Yo espero, la diputada Patricia, hemos platicado de llevar esta discusión a los estados, ¿no? A los congresos, a los distintos lugares de incidencia pública para lograr explicar los motivos de esta reforma, ¿no? Hablar de datos que no porque sean muy obvios o porque se repitan muchos, dejan de ser verdaderos, ¿no? O sea, esto de que somos el país que más trabaja de la OCDE, pues es una realidad, Y el ¿no? menos productivo. Y el menos Colombia, productivo, o sea, ¿no? esa es la Entonces, ecuación. entonces me parece que son cosas que tenemos que seguir reiterando, que tenemos que seguir hablando de ese derecho de la gente a tener más tiempo, a poder ocupar su tiempo como quiera, el tiempo que es libre. Y me parece que pasa por seguirle, ¿no? Me parece que eso se logró en Vacaciones Dignas, ¿no? Empujar a la coalición gobernante a decirles, esta agenda ya no se puede posponer, porque además, una vez que se apruebe, cuando se apruebe, porque se va a aprobar, no sé, pero se va a aprobar, faltan muchísimas cosas por hacer, o sea, es decir, a nivel ejecutivo, los reglamentos, las circulares, el diálogo con empresarios, digamos, entre empresarios del Poder Ejecutivo, el Legislativo, a ver qué sirvió, qué no sirvió, o sea, falta mucho para que esto pueda ser una realidad para las vidas que queremos transformar. Entonces, creo que no dejar de repetir los argumentos, llevarlos a las realidades locales, a las realidades de la gente, pues va a ser la prioridad del Movimiento Ciudadano, porque efectivamente somos socialdemócratas, ¿no? Y ese es nuestro compromiso, y creo que desde lo local se puede llevar esa exigencia hasta lo nacional. De acuerdo. Sí, Pati, ¿tú fíjate, cómo lo ves? no, yo también creo que se va a dar. Es más, todas las cámaras empresariales dicen, se va a dar, ¿no? Y es un poco también la discusión. A ver, vamos viendo cómo sí, ¿no? Y efectivamente tiene que haber pues, lo más posible un acuerdo, no una imposición a nadie, ¿no? Sobre este tema. Entonces, primero, efectivamente, hay que sostener el debate nacional. Y tú hacías la pregunta, ¿es por sectores, es por regiones? Entonces sí me parece importante, o sea, que se hagan estas reuniones, diálogos, conversaciones, eventos, foros de discusión entre sectores, porque a lo mejor no es lo mismo el sector industrial que el sector servicios, a lo mejor más el sector servicios se conecta con teletrabajo y se conecta con el derecho a la desconexión, ¿no? Para poder determinar que son la jornada de 40 horas y no de la vida entera, ¿no? Porque luego es peor. O el sector hotelero. Ahí también O el sector hotelero, ¿no? Que por ejemplo, ahora había una preocupación, parece que cuando vienen todos los mundiales estos de fútbol y tal, en estos sectores las horas de trabajo son verdaderamente muy, muy grandes, muy extenuantes, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay que sostener esa conversación y que se dé, ¿no? Que en algún momento se dé, digamos, madure la discusión para que las iniciativas en el Congreso, y para eso también hay que armar acuerdos, ¿no? No solamente con la mayoría, con el gobierno, sino acuerdos entre todos los grupos parlamentarios, sindicatos y empresas, para que finalmente se dé. Yo espero, ¿no? O sea, vamos a esperar, pues así estábamos en cannabis, ¿no? Que ya viene, y ya ves, finalmente no se legisló, esperemos que no pase con eso, pero yo creo que aquí sí hay, o sea, sí están pendientes organizaciones de trabajadores nuevos, ¿no? De estas nuevos, pues, estas nuevas áreas de trabajo, de estas nuevas maneras que ya no es a través de los sindicatos, sino de las redes sociales, estas grandes movilizaciones, ¿no? Que hay. Entonces, para que en algún momento, pues efectivamente se dé. Yo tenía, y sabes que también creo que a lo mejor antes de que se vote, pero ya la Secretaría del Trabajo tendría que hacer algún tipo de política de poner estas pruebas piloto que hay en otros países se han hecho, ¿no? O sea, decir, a ver, exactamente, vamos a hacer esta prueba, ¿quién se apunta? Pues yo, esta empresa, muy bien. Entonces, vamos con la semana de 40 horas y muchas de esas empresas se han quedado con ese horario,
¿no? Algunas no, pero en esos países han dicho, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar con las 40 horas o las horas que, digamos, que en cada país se diga, porque me resultó más productivo, ¿no? Entonces, absolutamente por voluntad. Entonces, creo que sí hay que hacer estas pruebas, pues también para tener como más evidencia, ¿no? Y demostrar que funciona. Exactamente, porque ya ves que hicimos esta reforma a la ley de trata, ¿no? La ley de trata para el trabajo forzoso, porque sí hay muchos trabajadores que, aparte de las horas extras legales, que aunque el trabajador diga, yo quiero más horas extras, no se puede, o sea, la vida no da para eso. Entonces, por eso están reglamentadas hasta cuántas horas extras puedes trabajar. Hicimos esa reforma a la ley de trata para el tema del trabajo forzoso, porque realmente sí existe, ¿no? Yo termino en un programa que hicimos, habló un trabajador así de veras con mucho pesar, con mucho sentimiento, pero muy convencido. Decía, a ver, en la empresa que yo estoy, la máquina no puede parar, no se puede parar nunca. Entonces, pues nuestras jornadas son ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque no se puede parar y yo no quiero que se pare porque se va a descomponer y se va a terminar mi chamba, ¿no? Yo decía, bueno, pues es que ahí pues, tú trabajas 8 horas y luego otras 8 horas y luego otras 8 horas, ¿no? Pero pues se ve que había 2, 3 ahí que estaban todo el tiempo porque la máquina no paraba y entonces no pueden descansar. Que ahí creo, y digo, igual como un punto a lo que dice Patricia, creo que lo hemos platicado los tres, que de repente incluso no solo del sector empresarial vienen algunas críticas a esta reforma, sino muchas veces algunos trabajadores dicen, ¿no? Como, es que esta reforma es para, ¿no? Ahora sí que para flojos, ¿no? Sí. Que en primer lugar, pues hay que decirle, es que seguimos siendo el país que más trabaja, entonces no es para flojos, porque de por sí lo que ya acreditamos es que trabajamos mucho y trabajamos de más. Exacto. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, otra vez creo que tiene que ver con valorar el tiempo. ¿Quieres trabajar más? Está muy bien. Esta reforma no te impide trabajar más. Pero son solo es, extras, se paga extras. Claro. Y ya, es valorar el tiempo. Otra vez, ¿no? Poner el tiempo al centro y decir, si vas a trabajar más, que está muy bien. Y hay mucha gente que tiene ese ímpetu, ganas, o quiere gastar su tiempo así, que está muy bien también. Es igual de válido, pues nada más que se pague lo justo. Lo que debe ser. Lo que debe ser. Sí. Sí, pues es eso de que somos el país que menos horas, o sea, el que más horas extras trabaja, que más jornada trabaja y que no se pague horas extras. El país de la OCDE que menos pago. ¿Mandé? Y que menos produce. Que menos produce con tu problema. Estamos en el último lugar. Pues, Exactamente. Pues así está esto. Por eso Movimiento Ciudadano propone la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Muchas gracias al diputado Juan Zavala. Pablo, gracias a ti. Y a la diputada Pati Mercado. Gracias a ti, Pablo. Por acompañarnos aquí en Palabras en Movimiento. Palabras en Movimiento. Muchas gracias a todas y todos los que nos acompañaron en este episodio de Palabras en Movimiento. Espero que les haya gustado este episodio, que los argumentos que nuestros invitados Patricia Mercado y Juan Zavala pusieron sobre la mesa para reducir la jornada laboral a 40 horas les hagan sentido, les hagan reflexionar. Y esperamos que pronto esta reforma sea aprobada y sea en beneficio de las y los trabajadores de México y desde luego también en beneficio de la productividad y el desarrollo de nuestro país y nuestra economía. Yo soy Pablo Vázquez Agüed y nos escuchamos y nos vemos en la próxima ocasión. Las palabras separan, pero también nos unen. Esto fue Palabras en Movimiento.